Cleopatra es una mujer fascinante y a veces la historia popular la ha convertido simplemente en una cara bonita. Hola, yo soy Depi y hoy hablamos de historia. Cuando estaba preparándome para este video de Cleopatra, me di cuenta que iba a ser demasiada información para ponerla en un video o hubiera tenido que hacerlo muy rápido para que cupiera. Entonces este es el primero de 2 videos que vamos a hacer sobre Cleopatra. Este primero va a tratar de su vida excluyendo a Julio César y Marco Antonio, que quizá como llega ella a nuestra historia. El segundo video hablará de su relación con estos 2 poderosos romanos, pero acá quiero hablar de ella, de su vida, de su trabajo como faraona, como reina de Egipto. El nombre de Cleopatra era Cleopatra Thea Philopator. Como reina es Cleopatra la séptima. Es interesante porque a veces pensamos que no hay otra Cleopatra que ella, pero es la séptima Cleopatra en la línea de su familia. Thea Philopator quiere decir diosa que ama a su padre. Nació en el año 70 o 69 a.C. y se suicida en el año 30 a.C. Cleopatra tuvo 4 hijos. 1 con Julio César, que es Cesarión, y 3 con Marco Antonio. Alejandro Helios, Cleopatra Selene, Ptolomeo Filadelfo. ¿Okay? Ellos 4 tienen unas vidas complicadas. Cesarión es asesinado poco después de la muerte de su madre, del suicidio de su madre. Se dice que Octavio, Cesarión era Ptolomeo César y Octavio dijo hay demasiados Césares y no podía mantenerlo vivo en su búsqueda del poder. Los 2 hijos hombres de Cleopatra con Marco Antonio fallecen. No queda claro si circunstancias naturales, por enfermedades o simplemente como consecuencia de la venganza de Octavio. Su hija se casa con el rey Juba de Mauritania y vive, por lo que sabemos, hasta el año 6 a.C. Fue la única que de alguna manera logró sobrevivir a su madre, a pesar de que ellos 3, los 3 hijos de Cleopatra con Marco Antonio, fueron exhibidos como trofeos durante el triunfo, durante la ceremonia de recepción de la victoria de Octavio contra Marco Antonio y Cleopatra. Una de las características más interesantes para mí de Cleopatra era que era políglota. Ella venía de una familia macedonia o greco-macedonia y por lo tanto hablaba el griego koiné, que era el griego que se hablaba alrededor del fin de la era antes de Cristo, el comienzo de la era cristiana. La Biblia está escrita, sus partes en griego están escritas en griego koiné. Ella es, interesantemente, a pesar de que es la última de su línea, es la única, la primera o la única reina de los Ptolomeos, que esa era su dinastía. Ptolomeo había sido uno de los generales de Alejandro Magno. Es la única que aprendió a hablar egipcio, que era la lengua de sus súbditos. Interesante. Incluso ahora nos parece medio raro que el rey no hablase el idioma de los súbditos, pero no llega a ser tan raro. Por ejemplo, luego de que Guillermo el Conquistador conquista o toma Inglaterra en 1066, sus descendientes hablaban normando, francés. Y no es hasta Enrique V que aprenden a hablar inglés como lengua materna. Incluso los incas, Garcilaso dice que tenían una lengua secreta entre ellos, que él llama Puquina. Pudo haber sido simplemente alguna versión de Aymara. Y la nobleza rusa, hasta el tiempo de los últimos zares, hablaban francés entre ellos. La lengua rusa les parecía medio barbárica
y preferían hablar entre francés entre ellos, un poco por, no sé, por idiotez cultural, y otra quizá también porque puedes hablar y la servidumbre no te puede entender. Quizá una mezcla de estupidez y algo de esto. Pero bueno, ella hablaba, como lo digo, entonces el egipcio. Parece que hablaba latín, aunque cuando habla con romanos ellos preferían hablar en griego. Todo romano de clase social alta sabía hablar griego. ¿Okay? Es el equivalente de saber hablar inglés hoy, ¿no? Era la lengua que tenías que saber, sobre todo si te llevas al oriente romano, era la lengua común, la lengua que todos debían hablar de una u otra manera. Regresando al tema de la Biblia, los apóstoles, toda la gente que aparece en los evangelios, manejaban de alguna u otra manera el griego más que el latín, incluso cuando hablaban con ejércitos romanos. Parece que hablaba etíope, parece que hablaba sirio, porque ella acaba estando en Siria, pues es siriaco, asirio, caldeo, tiene varios nombres. Etiopía había sido parte del reino egipcio, habla una lengua que ellos llaman, que Plutarco llama de los trogloditas, no queda claro quiénes son los trogloditas, hay muchos pueblos identificados con ese nombre, podría ser Libia, y esto puede llamarnos a la idea, según he leído, que quería saber las lenguas de muchos pueblos que habían sido parte de Egipto, y que ya estaba pensando, bueno, quizá algún día la volvamos a tener. También hablaba parto y medo. El reino parto era un reino muy importante, digamos, en la zona de Mesopotamia, de Persia, en esa época. Entonces quizá conocer el idioma de alguien con el que tenía relaciones diplomáticas y comerciales era importante. Algo que sale de cuando en cuando era el origen étnico de Cleopatra. Era de qué color era su piel, cómo era su cara. A veces uno entiende quizá las razones de querer buscar más profundamente, porque quizá la historiografía europea no ha sido tan generosa, no ha sido tan generosa con los pueblos que han sido conquistados por europeos, que da la idea de cómo era Cleopatra. Era como una egipcia de su época. Incluso en algunos sitios la ponen con piel mucho más oscura, mucho más como del África subsahariana, de pueblos etíopes. Pueblos etíopes y sudaneses en algún momento fueron los faraones. No es completamente ilógico encontrar personas de piel mucho más oscura, incluso que la de los egipcios. Las actrices que la han representado, está Elizabeth Taylor, hay esta actriz chilena que estoy poniendo ahorita, como también hay actrices de piel mucho más oscura, del África subsahariana, de ascendencia de la África subsahariana, que la han representado. Y ahora en la próxima película, o en alguna próxima película que va a haber sobre Cleopatra, Gal Gadot, que es de origen del Medio Oriente, la va a representar. Con críticas, y debo decirle, no importaba qué mujer representase a Cleopatra, iba a haber una crítica. Pero ella es greco-macedonia, es de familia griega, y además, no solo de familia griega, de familias griegas muy endogámicas, solo se casaban entre ellos. ¿Okay? Puede haber por ahí un poquito de ascendencia romana en las familias greco-macedónicas, persas, ¿no? Pero no se mezclaban con la población egipcia por una cuestión cultural, por una cuestión racial o racista. Entonces, si queremos saber cómo se veía étnicamente Cleopatra, se veía como una griega, como una macedonia. Tenemos imágenes de ella, algunas estilizadas al estilo egipcio. Las monedas nos dan una referencia muy vaga, porque la técnica para hacer dibujos muy exactos no era la mejor. Hay unos cuantos bustos de ella, entonces era griega.
Cleopatra comienza a gobernar Egipto muy joven, a los 18 o 19 años, en el año 51 a.C., con la muerte de su padre. Ella es cofaraona con su hermano Ptolomeo XIII, y al comienzo, los primeros documentos que tenemos, al poner los nombres, está primero el de Cleopatra y luego el de Ptolomeo. Luego, por muchas pugnas internas, los documentos comienzan a poner el nombre de Ptolomeo adelante, tanto así que al final tiene que huir de Egipto Cleopatra, se refugia en Siria, de donde luego de un año viene a acabar con el gobierno de su hermano, y acá comienzan sus líos con los romanos. Un poco antes, cuando ella estaba muy cerca de Alejandría, donde sucede la mayor parte de esta historia, Pompeyo, como digo, de esto voy a hablar mucho más en el siguiente video. Pompeyo llega a Alejandría, Ptolomeo, queriendo congraciarse con Julio César, lo mata, le manda la cabeza de Pompeyo, que era el enemigo político de César, pero esto no le queda bien a César, y César acaba matando a Ptolomeo y a las personas que mataron a Pompeyo. Entonces ella logra el control de Egipto. Luego, en el año 44, alrededor con la muerte de Julio César, ella acaba siendo reina sola de Egipto. Unos años antes, en el 47 al 44, con su otro hermano Ptolomeo XIV. Tampoco queda claro su relación, si acabaron casando o no. Pero lo cierto es que ella tiene este hijo con Julio César, y cuando muere su hermano Ptolomeo, hay una suerte de correinado a pesar de que su hijo es muy pequeño. Y ella se mantiene como faraona hasta el año 30. Decimos que Cleopatra es la última faraona. Técnicamente se podría decir que Cesarión fue por días o por un par de semanas faraón hasta su muerte, pero efectivamente nunca tuvo poder. Tenemos la foto clásica, la imagen de Cleopatra suicidándose, poniéndose una serpiente, una áspid o una cobra en el pecho. No tenemos una referencia clara. Las áspid europeas son de 80 centímetros, un poco lo que en el periodo llamamos una culebra, pero ya las variantes egipcias ya son de 1,40 m, 1,50 m, hay serpientes que son de más de 2 metros. No es tan sencillo simplemente agarrar a esta serpiente así nomás, sobre todo que en su suicidio Cleopatra lo hace muy ritualmente, entonces no va a estar luchando con la serpiente y poniéndosela en el pecho. Entonces puede haber sido así, no tenemos cómo negarlo, pero otros historiadores de la época o un poco después hablan de usar el veneno y ponerlo en un alfiler y clavarse el alfiler con el veneno. En algunas opciones hay como que se raspa la piel y luego aplica el veneno como un ungüento en la piel, más que la clásica imagen de todas las pinturas, ¿no? De su suicidio. Ella se suicida unos días después de que Marco Antonio se ha suicidado. Marco Antonio se suicida en su presencia a la romana con una espada. Finalmente hablemos del gobierno de Cleopatra. El mundo egipcio estaba muy dividido en dos sectores: los griegos y los no griegos. Los griegos eran evidentemente de ascendencia griega, pero no siempre, y vivían en 3 o 4 ciudades-estado. La dinastía de los Ptolomeos había tratado de replicar un poco el modelo de las polis, de las ciudades-estado griegas. Entonces, los griegos que vivían en estas ciudades-estado tenían un estatus especial. Es más, no griegos, especialmente egipcios, mejor dicho, pero también judíos, libios y otras personas que vivían en estas ciudades y tomaban el estilo de vida de los griegos, sus dioses, su lenguaje, su vestimenta, podían, no sé si el término es el correcto, ascender
a ser tratados como griegos. Y luego los egipcios eran como otro gran grupo social. Sin embargo, hay que decir que Cleopatra parece haberse preocupado sorprendentemente bien de sus súbditos. Ella era una reina absoluta. ¿Bien? Y en sus 3 reinados, con Ptolomeo XIII, XIV y luego sola o con Cesarión, tuvo muchas dificultades porque ella trataba de mantener la independencia de Egipto en medio de guerras civiles romanas. Acaba gastando mucho dinero apoyando a distintas facciones en estas guerras civiles, pero por lo que sabemos ella tenía una gran facilidad para el manejo administrativo. Hay mucha información sobre sus leyes o decretos como faraona. Sabemos el nombre de hasta 20 gobernadores de su época por la cantidad de documentos que escribió. Y esto para mí es algo de las cosas importantes. No solo esta mujer políglota, sino esta mujer que tenía un muy buen ojo y una buena mente para gobernar un país grande, complejo, con mucha historia, rodeada de países poderosos, los romanos, los partos. Entonces no era un trabajo para cualquier persona, ¿no? Y poder mantenerse así no era cualquier sencillez. Ella era una mujer que sabemos que leía un montón y aprendió un montón. Ella, el museo y la biblioteca de Alejandría, ella los visitaba constantemente, traía material para ellos. Incluso logró como una suerte de puerto libre, zona franca, duty free, que podían venir sabios, sobre todo el mundo helenístico, a vivir, estudiar y aprender y enseñar en Alejandría y no tenían que pagar impuestos. Entonces nos da esta mujer primero políglota, esta mujer muy buena administradora, esta mujer que sabía la importancia del conocimiento. Y si esto no fuera suficiente, y escribe algunos tratados de medicina y algunos de cosmética también. La cosmética egipcia era muy compleja, muy rica, con una gran cantidad de sustancias. Porque utilizaban un montón de decoraciones, las pelucas, las barbas. Entonces no era simplemente un maquillaje de influencer de Instagram, sino era una cosa social mucho más importante. ¿Qué tan importantes son estos libros de Cleopatra? Porque al final cualquiera puede poner, ¿no?, toma 2 panadoles. Galeno es un médico romano de comienzos del segundo siglo de la era cristiana. Menos en el Perú, pero sé que en todo el mundo latinoamericano, hispanohablante, utilizamos la palabra Galeno, que quiere decir médico, como que quisiera decir médico. Galeno usa los libros que escribió Cleopatra como referencia. Este es el nivel, esta es la inteligencia de esta increíble mujer. Una mujer que vivió en un momento muy complejo de la historia de su país. Una mujer muy inteligente que, como digo, lamentablemente queda en la historia como una mujer que simplemente conquistó con su belleza. Y lo que sabemos, y eso va para el siguiente video, no conquistó con la belleza. Era una mujer, por lo que sabemos, hermosa, pero no de despampanante belleza, pero deslumbró con su cabeza. Cuando hablaba tan inteligentemente, con tanta fuerza, con tanto dominio de lo que decía, que hasta el más machista de los romanos eran muy machistas, quedaba embobado por la inteligencia. Y debo decir, si eres un gran conquistador que puedes enfrentarte a ejércitos enemigos de centenares de miles y simplemente te dejases conquistar por una cara bonita, eres un tarado. Entonces hay que evitar esto, y no solo le pasa a Cleopatra, le pasa a un par más de mujeres poderosas en la historia que han sido reinas, ¿sí? Ah, no, es porque era bonita. Bueno, digamos que sí era porque era bonita. Bueno, ¿que son tontos los generales? ¿Son tontos los reyes? ¿No pueden pensar mejor? Pero Cleopatra no era así. Una mujer que sí, supo usar su belleza cuando fue necesario, pero supo usar su cabeza, supo usar la inteligencia. Y es por eso que es una mujer tan fascinante y que da pena cuando uno la estudia, que nos acabemos con una supermodelo semidesnuda, como, ¿no?, conquistando simplemente
hombres, pobrecitos los hombres que no podían resistirse a su belleza. Entonces, no, pensemos en Cleopatra como algo muchísimo más. Por supuesto, con todos los defectos y problemas de los gobernantes absolutos que podían disponer a la vida y muerte de las personas con mucha facilidad. No estoy diciendo que es Santa Cleopatra, de ese paso hay una Santa Cleopatra. Pero eso es lo que quiero decir en este primer video. En el de la próxima semana hablaremos de su relación con el mundo romano a través de Julio César y Marco Antonio. Bueno, espero que les haya gustado este video. Si te ha gustado, por favor dale me gusta. Si no lo has hecho aún, por favor suscríbete. Si tienes alguna pregunta, algún comentario, alguna sugerencia, por favor escríbelo. Y si puedes, comparte este video para que más personas lo puedan ver. Muchas gracias.